Mi nombre es Martínez Galván Rosa Marelli, de la carrera Ingeniería en Logística, en la materia Estadística Inferencial 2 con el profesor ingeniero Juan Morales. Análisis de varianza, ANOVA. Es un método de prueba de igualdad de 3 o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza es un factor que se utiliza con datos clasificados en base a un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Se utiliza el término tratamiento porque las primeras aplicaciones del análisis de varianza implicaron experimentos de agricultura en los que distintas porciones de tierra se trataban con diferentes fertilizantes, tipos de semillas, insecticidas, etc. ANOVA de un factor. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza G. Una palmada en la espalda, 4.1 gramos. Desplomarse en una silla, 10.1 gramos. Bajar un escalón, 8.1 gramos. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Ok, con esta tabla. Ok, ya estamos en Minitab, nos vamos a estadísticas, ANOVA, prueba de igualdad de varianzas. Aquí vamos a poner los datos de la respuesta de una columna, se separan, vamos a poner autos compactos, autos medianos, autos grandes, ok. En opciones le vamos a poner que un nivel de confianza del 95, aceptar. Gráfica le vamos a pedir una gráfica de resumen, aceptar. Resultados vamos a poner prueba de igualdad de varianza, resultados, método, intervalos de confianza, pruebas, aceptar. Y vamos a ver qué nos muestra. Ok, aquí nos da esta gráfica y nos da esta información. Prueba de igualdad de varianzas, hipótesis nula, autos compactos 4.3, autos medianos, autos grandes, nivel de confianza, con comparaciones múltiples, estadística de prueba, valor P. Ok, ahora vamos a ver el resultado en nuestro, vamos a interpretarlo. Bueno, antes de la verificación de los requisitos vamos a hacer otro movimiento. Okay. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA, de un solo factor. Ok, nos vamos a estadística, ANOVA, de un solo factor. Ok, le vamos a poner autos compactos, seleccionar, medianos, seleccionar, grandes, seleccionar. Ok, en opciones le vamos a poner asumir varianzas iguales, el 95, ok, aceptar. Comparaciones, le vamos a poner 5 autos compactos, vamos a ponerle aquí, ok, aceptar. Gráficas de intervalo, vamos a ponerle 3 en 1, aceptar. Resultados. En los resultados quiero tablas simples con todos estas. Método, información de factores, análisis de varianza, resumen del modelo y medias. Aceptar. Ok, le ponemos aceptar. Y nos muestran estas gráficas. Ok, ya con estas gráficas, autos compactos, esto fue todo lo que le pedimos.
Y nos da esta información. 98, prueba de seguridad, autos compactos, hipótesis nula, todas las varianzas. Ok. Autos compactos, medianos, grandes. Desviación estándar, 439, 435, 461. Nivel de confianza, 98.33. Estadística de prueba, valor P comparable múltiples, 9.979. Levin 0.22. Ok. Estas son las gráficas que nos dieron. Invisible 95, de Fischer, media, ok. Simultánea 95, media para autos, autos medianos, autos compactos, autos grandes, autos compactos. Ok, gráfica de intervalos, autos compactos, medianos y grandes, 95% de la media. Esta gráfica nos muestra. Y esta otra, este es el histograma, gráfica de probabilidad normal, los ajustes. Muy bien, bueno, ya examinamos estas tablitas. Ahora nos vamos, ok, ya revisamos también los valores aquí, ahora vamos a interpretarlos. Ok. Verificación de requisitos. Con base en las 3 muestras incluidas en la tabla, parece que las 3 poblaciones tienen distribuciones aproximadamente normales, como indican las gráficas cuantilares normales. Las 3 muestras de la tabla 12.1 tienen desviación estándar de 4.4, 4.4 y 4.6 gramos, de manera que parece que las varianzas de las 3 poblaciones son aproximadamente iguales. Se trata de muestras aleatorias simples de automóviles seleccionados por el autor. Las muestras son independientes entre sí. Los automóviles no están asociados de manera alguna. Las 3 muestras provienen de poblaciones clasificadas de acuerdo con el factor de tamaño compacto, mediano, grande. Los requisitos satisfacen la hipótesis nula y alternativas son los siguientes. Al menos una de las medias es diferente de las otras. El nivel de significancia es igual a 0.05. Paso 1. Utilice algún recurso tecnológico para obtener resultados ANOVA como alguno de los que se muestran en este ejemplo, que fue lo que hicimos ahorita. Paso 2. Todas las pantallas de resultados indican que el valor P es igual a 0.028 redondeado. Paso 3. Puesto que el valor P es de 0.028, es menor que el nivel de significancia de A, es igual a 0.05. Rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. ¿Existe evidencia suficiente para justificar el rechazo de la afirmación de que las 3 muestras provienen de poblaciones con medias iguales, con base en las mediciones muestrales incluidas en la tabla 12.1? Concluimos que esos valores provienen de poblaciones con media que no son iguales. Con base a esta prueba ANOVA, no podemos concluir que cualquier media en particular sea diferente de las demás, pero podemos señalar de manera informal que la media muestral de los automóviles grandes es más pequeña. Como las mediciones pequeñas corresponden a un traumatismo menor experimentado por los maniquíes para pruebas de choque, parece que los automóviles más grandes son más seguros, aunque tal conclusión no está justificada formalmente por esta prueba de ANOVA. ¿Okay? Esto es con relación a un ejercicio de ANOVA de un factor. Vamos con el siguiente, ANOVA de un factor. Ejercicio. Lesiones en la cabeza de un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan unidades de medida HIC por las siglas en inglés Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula
de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Esta es la tabla que vamos a basear en Minitab. Compactos, medianos, grandes. Esas son las cantidades que nos dan tipo de auto, número de auto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Vamos a desarrollar este ejercicio en Minitab. Muy bien, aquí nos vamos a estadísticas, ANOVA, de un solo factor, datos de la respuesta, lesiones de cabeza, tipo de carro, todos los niveles de factores, opciones, ok. Ponemos aceptar. Y aquí nos muestran todas estas gráficas. Ok. Ok. Ok, estamos en medias. Aquí. Análisis de varianza. Aquí está tipo de carro. Valor 6.6. Modelo. Ok, vamos a interpretarlo. ANOVA de un factor. Estadística de prueba. F es igual a 0.40. Valor crítico. F es igual a 3.3541. Valor p-value 0.676, que fue lo que nos dio aquí. 0.676. Ok. No rechace H0 igual a 1, 2 o 3. No existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Estos datos no sugieren que los automóviles más grandes sean más seguros. Esto fue con relación a los ejercicios de ANOVA de un factor. Aquí. Continuemos con ANOVA de dos factores. ANOVA de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Como ejemplo de una interacción entre dos factores, considere la combinación de alimentos. La crema de maní y la mermelada interactúan bien, pero la salsa de tomate y el helado interactúan de tal forma que el resultado de un sabor es desagradable. Por lo que es muy poco probable ver que alguien que se coma un helado cubierto con salsa capsu. Los médicos deben tener cuidado de evitar la prescripción de fármacos cuyas interacciones producen efectos diversos. Se descubrió que el fármaco antimicótico Nizoral, ketoconazol, es su fórmula, interactuaba con los fármacos antihistamínicos Sedalne, terfenadine, de tal manera que el Seldane no se metaboliza de manera adecuada, provocando arritmias cardíacas en algunos pacientes. Posteriormente, el Seldane fue retirado del mercado. Considere el efecto de interacción como aquel que se debe a la combinación de dos factores. ¿Okay? Vayamos con el ejercicio. ANOVA de dos factores. Ejemplo, mediciones de desaceleración de pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto de factor de columna tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice el nivel de significancia 0.05. Extranjero, mediano, grande, extranjero y nacional. Tamaño del automóvil es compacto, mediano, grande. Esta información la ponemos en Minitab para poder realizar el ejercicio.
Antes de hacer el ejercicio, vamos a ver la verificación de requisitos. Por cada celda parece que los valores muestrales provienen de una población distribuida normalmente, tal como indican las gráficas cuantilares normales. Las varianzas de las celdas son 37.0, 1.0, 17.3, 21.0, 46.3 y 7. Sus valores varían de manera considerable, pero solo hay 3 valores muestrales en cada celda y necesitamos diferencias extremas para rechazar la igualdad entre varianzas. La prueba es robusta frente a desviaciones de igualdad de varianzas, pero podríamos tener cierta reserva acerca de este requisito. Supondremos que este requisito se satisface. 3. Se trata de muestras aleatorias simples de automóviles elegidos por el autor. 4. Las muestras son independientes entre sí. Los automóviles no están relacionados de forma alguna. 5. Los valores muestrales se clasifican de dos maneras: si el automóvil es extranjero o nacional y si el automóvil es compacto, mediano o grande. 6. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Ok. ¿Dónde estás? Muestrales. Los requisitos se satisfacen. Ok. Ahora sí, para esta conclusión vamos a hacer el ejercicio en Minitab. Ok, aquí en Minitab ya tengo descargada la información. Me voy a Nova, análisis de media, de pecho en grano. Vamos a pedir una normal, tipo de automóvil, con el factor 2, que es tamaño del automóvil. Ok, nos da esta gráfica. Ok, continuemos. Ok, continuemos en estadística, ANOVA. Vamos a ponerle general. Ok, nos vamos a estadística, ANOVA. No de balance. Desaceleración de pecho. Vamos a poner tipo de automóvil contra tamaño de automóvil. Tipo de automóvil contra tamaño de automóvil. Ok, le ponemos aceptar. Y nos va a dar estas respuestas. 546. Ahora vamos a interpretarlas. Ok, antes de eso vamos. ANOVA de dos factores. Efecto de aceleración. Comenzamos por someter una prueba de hipótesis nula que no existe interacción entre dos factores. Si utilizamos Minitab para los datos de la tabla 2.3, obtenemos el resultado mostrando en la pantalla anterior Minitab y calculamos el siguiente estadístico de prueba. Interpretación. El valor P correspondiente aparece en los resultados de Minitab como 0.717, por lo que no rechazamos la hipótesis nula de ninguna interacción entre dos factores. No parece que las mediciones de desaceleración del pecho estén afectadas por una interacción entre tamaño de automóvil compacto, mediano, grande, el tipo de automóvil, extranjero o nacional. Al parecer no hay efecto de interacción. Okay. Paso 2. Efectos de renglón columna. Como al parecer no hay efecto de interacción, procedemos a investigar los efectos de los factores del renglón de columna. Las dos pruebas de hipótesis utilizan las siguientes hipótesis nulas. H0. No existen efectos del factor, es decir, medias de renglón son iguales. HO. No existen efectos de factor de columna, es decir, las medias de columna son iguales. Factor de renglón. Para factor de renglón
tipo, nos permitimos a la pantalla anterior de resultados de Minitab para calcular el valor P correspondiente al siguiente estadístico de prueba, que es este. Conclusión. El valor P correspondiente aparece en los resultados de Minitab como 0.038. Como ese valor P es menor que el nivel de significancia 0.05, rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos por el tipo de automóvil, es decir, las mediciones de desaceleración del pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional. Factor de columna. Para el factor de columna tamaño nos permitimos a la pantalla anterior los resultados de Minitab para calcular el valor P correspondiente al siguiente estadístico de prueba, que es este 3.58. ANOVA de dos factores. Conclusión. Ok. Antes de llegar a esta conclusión, vamos a hacer ejercicios en Minitab. Nos vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de intervalos, nos vamos por grupos, le ponemos aceptar y le ponemos desaceleración del pecho en G, tipo de automóvil, tamaño de automóvil. Ok, vamos a ver qué nos arroja. Nos arroja este intervalo 32.7. Ok. Ok, ahora nos vamos igual a ANOVA, pero nos vamos a gráfica de efectos principales. Le ponemos desaceleración del pecho en gramos, tipo de automóvil, tamaño del automóvil, y nos va a dar esta gráfica con esta información, 32.7. Ahora nos vamos a estadísticas, ANOVA, gráfica de interacciones, desaceleración igual, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, aceptar, y nos va a dar esta información. Esta es la gráfica que nos va a mostrar. Gráfica de interacción de desaceleración del pecho en gramos. Medidas datos. Este corresponde al automóvil compacto, este al automóvil mediano y este al grande. Ok. Ya vimos cómo obtenemos estas gráficas. Nos vamos a estadística, ANOVA, gráfica de intervalos, gráfica de principales, gráfica de interacciones. Ok. Ok, estadística, ANOVA, interacciones. Ahora vamos a ponerle tipo de automóvil, ajá, y luego tamaño del automóvil, ajá, le podemos aceptar y nos muestra esta gráfica que ya le cambiamos. Automóvil extranjero, el primero fue aquí sí mostramos, este último que hicimos fue por automóvil extranjero, que es el azul, y el nacional, que es el rojo. Y aquí por el tamaño del automóvil. Estas son las gráficas que nos muestran conforme al tipo de automóvil extranjero o nacional o el tamaño del automóvil. Es dependiendo cómo le pida uno. Ya sabemos en ANOVA, gráficas de interacciones, y aquí nosotros podemos pedir lo que las comparaciones que queramos. Ok. Esta es esta misma. Estas dos. Ok, ahora vamos a leer la conclusión. ANOVA de dos factores. Conclusión. El valor P correspondiente aparece en la pantalla Minitab como 0.060.
Como el valor P es mayor que el nivel de significancia 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de que no existen efectos derivados del tamaño. Es decir, parece que las mediciones de desaceleración de pecho no se ven afectadas si el automóvil es compacto, mediano o grande. Con base en los datos muestrales de la tabla, concluimos que las mediciones de desaceleración del pecho parecen verse afectadas por el hecho de que el automóvil sea nacional o extranjero, pero esas mediciones no parecen estar influidas por el tamaño del automóvil. Esto es con relación a ANOVA de 2 factores. Ya vimos las gráficas. Continuemos. ANOVA de 2 factores, ejercicio de lesiones de cabeza en un choque de automóvil. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas en inglés Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice el análisis de varianza de 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero, nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño de automóvil, compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia 5.0. Ahora vamos a desarrollar lo mismo que hicimos, pero con estos datos con relación a lo que nos está pidiendo. Vamos a borrar estas, bueno, las vamos a hacer pequeñas. Okay. Ok, para resolver este ejercicio nos vamos a estadística ANOVA de un factor modelo lineal general. Ponemos lesiones de cabeza, aquí está, tipo de automóvil y tamaño de automóvil, como nos están pidiendo. Ok, vamos a leer este último. Extranjero, nacional, análisis de varianza, no. Aquí está modelo. Lesiones de cabeza, tipo de automóvil fijo, extranjero, nacional, compacto, análisis de varianza, tipo de automóvil. 1.61, 6.69, falta de ajuste, total 2.81. Resumen del modelo, coeficientes, tipo de automóvil, ecuación de regresión, lesiones de cabeza. Ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. Lesiones de cabeza 698, ajuste 392. Y ok, ahora nos vamos a leer esto es con relación al último ejercicio, el que hicimos, ya saben, con mitad, y lo que hicimos fue estadística, ANOVA, nación general, modelo general, le pusimos eso, ok, le pusimos aceptar y nos arroja esta información que les leí hace un rato, ok. Vamos a interpretarla. ANOVA de 2 factores, estadístico de prueba, 1.41 p-value, 0.281, no rehace la hipótesis nula. No existe evidencia suficiente para justificar el rechazo
de que las mediciones de lesiones en la cabeza no se ven afectadas por una interacción entre el tipo de auto, extranjero, nacional, y tamaño de auto, compacto, mediano, grande. Estadístico de prueba 2.25, valor p-value 0.159. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de un efecto de acuerdo al tipo de automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea extranjero o nacional, tenga un efecto sobre las mediciones de las lesiones en la cabeza. Estadístico de prueba F igual a 0.44, valor P igual a 0.655. No rechace la hipótesis nula de la ausencia de dos efectos de acuerdo al tamaño del automóvil. No existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que el hecho de que el automóvil sea compacto, mediano y grande tenga efectos sobre las mediciones de las lesiones. Esto fue con relación a ANOVA de dos factores. Como ya leímos anteriormente, el ejemplo. Ok, esto es con relación al tipo de automóvil y de procedencia nacional o extranjera. ANOVA de dos factores, nada más como recordatorio. Como ejemplo de una interacción entre dos factores, considere la combinación de los alimentos. Es un ejemplo que pone sobre los alimentos, que es muy raro combinar un helado con una salsa. También ponen un ejemplo de un medicamento que hizo reacción adversa y provocaba arritmias. Esto es, en ANOVA de dos factores lo que buscamos fue ver la relación que existía, si había algún tipo de efecto con el tipo de carro, el tamaño, y estos fueron los resultados que nos dieron en los ejercicios de Minitab, que fueron estos. Bueno, de un factor, ok, estos fueron algunos, vamos a dar un breve repaso. Fue ANOVA, prueba de varianza de un solo factor. Okay. Este fue el de dos fases. Okay.